Gloria al Señor, aleluya. Vamos a cantar el coro número 18 con la ayuda de Dios y así estamos iniciando esta escuela dominical. Amén. Cristo, te amo, me postro ante ti, adoración y alabanza, sea del Rey. Aleluya. Puestos en pie, hermanos, vamos a iniciar este hermoso momento pidiéndole al Señor su bendición en este culto. Oramos. Señor bendito y Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en esta hora estamos delante de ti agradeciéndote una vez más por tantas bendiciones que nos has dado, Señor, en este lugar. Gracias porque desde el momento que llegamos a este lugar, tú derramaste bendición sobre nosotros y creemos que el resto, Señor, de este día será de bendiciones abundantes en nuestra vida. Aquí estoy delante de ti, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está todo ante ti, Señor, porque necesito de ti. Necesito que seas conmigo hasta finalizar este culto, Señor, y juntamente con todo tu pueblo, con toda tu iglesia, podamos gozarnos en grande manera, Padre. Podamos darte la honra y la gloria, Señor. Que el estar en este lugar no sea motivo de cansancio, de aburrimiento, sino motivo de gozo, de alegría. Que podamos darte la honra y la gloria, Señor. Ayúdanos, toma en tus manos nuestra vida, guíanos y dirígenos con tu Espíritu Santo y trae a tu pueblo que aún falta en llegar. Sabiendo que lo harás, Señor, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Y pues gracias a Dios que hoy hay mucha actividad. Mientras nosotros aquí alabamos al Señor, el siervo de Dios está dando una enseñanza importante, la doctrina preliminar, para los hermanos que van a bajar a las aguas y los que van a tomar su lugar. Así es que todos nos vamos a gozar en este día, hermanos. Vamos a cantar el himno 146, Yo tengo un pastor sublime. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo tengo un pastor sublime. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo tengo un pastor sublime a la diestra del Padre Creador. Su brazo gentil redime del pecado al más vil pecador. Mi buen pastor, tu callado me guiará. Mi buen pastor, con tu amor me sostendrá. Mi buen pastor,
qué gran pastor tenemos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor, aleluya. Él nos pastorea por delicados pastos, aleluya. Y nos pastorea desde que estamos pequeñitos. También a los niños el Señor los pastorea. Él es el pastor de los niños, el pastor de los pequeñitos. Y gracias a Dios que hoy se está iniciando la clase o las clases de guitarra para los niños, aleluya. Para los pequeñitos, gracias a Dios ya están allá arriba también aprendiendo lo que el Señor quiere enseñarles, ¿verdad? Pues a través de nuestro hermano Magdiel, gracias al Señor. Así es que, hermanos, nuestro pastor se preocupa por todo y de todos, aleluya. Vamos a cantar otro himno, hermanos, gloria al Señor, y es el himno 312, cuál pendón hermoso despleguemos hoy. Dice el coro, adelante, adelante en pos de nuestro Salvador, aleluya. Gloria a Dios, número 312. Cuál pendón hermoso despleguemos hoy, la bandera de la cruz, la verdad del evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. Prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor que nos dio su paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. En el cielo nuestro será, aleluya, gloria a Dios. Nuestro corazón ahí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, con plena fe en nuestro Rey, adelante con valor. Aleluya, gloria al Señor. Pues tenemos que seguir adelante, hermanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llame a cuentas? Aleluya. Porque muchos lo han logrado. Algunos piensan es que es difícil, es que a veces ya no puedo, es que a veces ya siento que mejor me quedo ahí postrado. Pero hermanos, y muchos de nuestros hermanos, muchas de nuestras hermanas han logrado, han triunfado hasta el final. ¿Por qué nosotros no, hermanos? Creo que el Dios a quien ellos sirvieron es el mismo al que nosotros servimos, aleluya.
Hermanos, pónganse de pie, vamos a orar por la ofrenda. Que el Señor bendiga abundantemente esta ofrenda. Le voy a pedir a nuestra hermana Ruth Ramírez que eleve esta oración por la ofrenda. Pida la bendición para su pueblo que ha de ofrendar, y también quien no lo tiene, pues no se sienta mal, que el Señor le bendiga y en otra ocasión podrá hacerlo. Aleluya. Oremos al Señor. Amén. En tu presencia estamos, Señor, dándote Gloria gracias por la bendición que tú nos das de Amén. habitar en tus atrios. Gracias, Señor, Gloria porque a tu tu presencia se mueve en este santo lugar, haciendo una obra en nuestra vida, Señor, cada día, Aleluya. conforme a nuestra necesidad. Gracias. Amén. Gracias por poder alabar tu nombre. Gracias, Señor, pero en este momento también, Señor, queremos ofrendar. Queremos dar de las bendiciones que tú has derramado sobre nuestra vida, Señor, ya que tu obra lo requiere. Permítenos hacerlo con gozo, con alegría, que en ningún corazón haya tristeza, Señor, por ofrendar, sino que nos gocemos de apoyar tu obra, Señor amado. Pero en este momento, si alguno por alguna causa no puede hacerlo, abre la ventana de los cielos, Señor, derrama bendición sobre su vida, sobre Amén, este así pueblo, sea, Señor, y que en Señor. esta hora entregue su corazón, Dios eterno. Sé que tú bendices esta ofrenda que se va a recaudar. Conoces los fines, los propósitos son santos. Bendícela de tal manera que si fuese necesario, sea multiplicada, Señor Dios eterno. Sé, Padre, que en esta hora tú sigues con nosotros, sigues bendiciendo nuestra vida. Te doy muchas gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Cantamos el himno 149, cuando andemos con Dios escuchando su voz. Y así, hermanos, nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Aleluya. Amén, amén. Cuando andemos con Dios escuchando su voz, nuestra senda florida será, si acatamos su ley. Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó. Proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis
Así es, hermanos. Según verdad nosotros seamos pues obedientes al Señor, así también vendrá y seremos felices, hermanos. Así vendrá la felicidad a nuestra vida, porque cuando no se obedece a Dios no hay paz, no hay tranquilidad. Pero obedeciendo al Señor, hermanos, vivimos felices, vivimos seguros, vivimos confiados en Cristo. Aleluya. Vamos, hermanos, a tomar nuestro consejero y vamos a considerar la primera lección con la ayuda del Señor. Aleluya. Voy a pedirles que se pongan de pie y que tomen su consejero y lo abran en la página número 4. Y preparamos la porción, la cita bíblica de Romanos 13:1. Vamos a preparar, hermanos, esta cita bíblica de Romanos 13:1. Aleluya. Y iniciamos primeramente dando lectura a las partes que componen esta lección con la ayuda del Señor. El tema general, tema del mes, el título, el texto y la verdad práctica. Y después Romanos 13:1. Así es que, hermanos, si ya lo tienen, si ya tienen lista su lección, gloria al Señor. Nuestra hermana Ángeles sigue entregando el consejero. Si alguien no lo tiene, solicítelo por favor. Aleluya. Vamos a leer, hermanos. Iniciamos todos unidos y enseguida oraremos a Dios para que Dios sea con nosotros. Y le voy a pedir a nuestra hermana Daniela que eleve esta oración por el momento de la enseñanza. Si ya lo tienen, iniciamos y dice así. El tema general dice, el tema del mes dice, el texto de hoy dice, el título de la lección de hoy dice, obedecer al gobierno. La verdad práctica nos dice, respetemos a las autoridades que Dios ha ordenado como buenos ciudadanos y mayor aún como buenos cristianos. Ahora Romanos 13:1 dice así, todos unidos. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Oramos al Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios Padre nuestro que estamos en los cielos, en esta mañana venimos para pedir de tu misericordia y de tu bendición, Dios mío, Padre eterno, para pedir que seas con nosotros en este momento que hemos de escuchar tu bendita palabra, Dios mío. Abre nuestros corazones, que no nos distraigamos, Padre eterno, que estemos atentos, pues es un tema muy importante, Dios mío. Sé con tu hermana, la pastora Ceci, Dios mío, sé con ella, Padre eterno, y ayúdala, Padre. Sé con cada uno de los que estamos aquí, Dios mío, en esta iglesia, Dios mío. Permite que podamos estar atentos y no nos salgamos, Padre eterno. Sé con cada uno de nosotros, Dios mío. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, gloria al Señor. Y en esta ocasión, hermanos, el tema general pues continúa diciendo la doctrina de los apóstoles. Y el tema continúa igual, la actitud de la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, en este mes, dice, hacia las autoridades. Y nosotros tenemos autoridades, ¿verdad, hermanos? Tenemos autoridades, las cuales pues rigen nuestro país, y que nosotros como cristianos
pues debemos estar sujetos a ellas, porque así lo dice Primera de San Pedro 2, 13 y 14, que quiero que volvamos a leer nuevamente. Y dice: sed pues sujetos a toda ordenación humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Entonces, hermanos, aquí la palabra del Señor nos está hablando acerca de la sujeción que debe haber hacia nuestras autoridades, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos han sido puestos por Dios, ¿verdad? A veces nosotros no entendemos cómo es esto. Muchas ocasiones hay personas que dicen: pues ya para qué votamos, si al fin y al cabo no queda el que nosotros elegimos, sino el que ya está designado, el que ya pensaron que tendría que quedar, y pues nuestro voto sale sobrando. Es lo que muchos piensan, quizá tengan razón. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a las autoridades. Si se está pidiendo el voto, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Que no se tomen en cuenta los votos ya es muy aparte, ya es otra cosa. Pero el cristiano debe mostrar su obediencia y sujeción a las autoridades. El título de hoy dice: obedecer al gobierno. Bueno, primeramente sabemos que nuestro gobierno espiritual es Dios. Eso es como cristianos. El gobierno espiritual es Dios. Pero el gobierno terrenal es pues a quien Dios ha permitido que gobierne nuestro país en este caso. Porque en todo esto, hermanos, creemos que Dios es el que está sobre todas las cosas. Aquí no es cosa solamente de las autoridades o de la gente o de los que están arriba, ¿verdad? Sino que también Dios interviene. Él sabe por qué. Él sabe por qué es este hombre el que quedó como presidente. Él sabe por qué es aquel hombre el que quedó como gobernador del estado. Él sabe por qué. Dios sabe por qué. Porque, hermanos, de todas maneras, nosotros como cristianos sabemos que quede un bueno o quede un malo o quede quien quede, nosotros sabemos que estamos bajo el dominio de Dios, que el que domina sobre todas las cosas es nuestro Dios. Él es soberano, Él hace lo que quiere, porque Él, hermanos, tiene la autoridad suprema. Gloria al Señor. Entonces lo que a nosotros nos resta únicamente es obedecer al gobierno. Pero pues vamos a aprender a través de esta lección, porque muchos han hecho esta pregunta: bueno, ¿y si nuestro gobierno nos pidiera que hiciéramos algo en contra de nuestra fe, en contra de la doctrina, en contra de nuestra creencia? Entonces también ahí hay que obedecer. Bueno, ahí es donde, hermanos, muchas ocasiones tenemos que pensar que quizá por medio de eso venga el sufrimiento para los cristianos o hasta una persecución por no someternos a leyes que afecten la vida cristiana, a leyes que afecten nuestra comunión con Dios, nuestra fe, nuestra creencia. Eso es lo que pueda suceder. Entonces, a través de esta lección vamos a aprender mucho, hermanos. Por lo tanto, vamos a iniciar con la ayuda de Dios
Y primeramente vamos a ver el comentario sobre esta enseñanza. Y nos dice así: hoy iniciamos el estudio del capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos. Esta porción escritural, en sus versículos 1 al 7, centra su enseñanza sobre la sujeción a las autoridades civiles terrenales. Ellas fueron puestas por Dios no para sancionar a los buenos ciudadanos, sino para castigar a aquellos que cometen delitos. En esta primera lección aprenderemos el significado de obedecer al gobierno. Esto es lo que vamos a aprender, el significado de obedecer al gobierno. Pues dice aquí, hermanos, también que aquellas autoridades civiles terrenales fueron puestas por Dios no para sancionar a los buenos ciudadanos, sino para castigar a aquellos que cometen delitos. Para esto, que si en una ocasión, que si alguna vez usted se da cuenta de que no hay autoridad justa, de que hay injusticias, hermanos, pues ya no nos toca a nosotros, sino ahí o eso hay que dejárselo al Señor. Porque no podemos nosotros levantarnos como pueblo en contra de las autoridades, ¿verdad? Y hacer marchas y exigir y allá andar con pancartas y gritando y pidiendo justicia. Ya no nos toca a nosotros como cristianos. El cristiano solamente sabe que ante las injusticias, hermanos, Dios está viendo todas esas cosas. Y ante las injusticias nosotros solamente hay que clamar al Señor pidiendo misericordia, pidiendo justicia, y Él se encargará de todo lo demás. Pero el pueblo del Señor, hermanos, debe distinguirse entre los demás, porque hemos visto que hay pueblos que se han levantado en contra del gobierno, en contra de aquellos que rigen. A nosotros no nos toca esto, hermanos. Nosotros ya no somos las personas que tenemos que andar allá en la política exigiendo, reclamando, gritando y maldiciendo y condenando y viva este y muera aquel. Ya no nos toca eso, hermanos. Aquí la palabra del Señor nos va a enseñar cuál es el significado de obedecer al gobierno. Esto es lo que vamos a considerar con la ayuda del Señor. Y para eso, hermanos, yo quisiera que ustedes también participen conmigo leyendo algunos comentarios. Entonces, por favor, les voy a indicar. El primer hermano que quiera apoyarnos va a dar lectura con la ayuda del Señor hasta donde dice y castigar los delitos que cometen. Hasta ahí. Quisiera que alguien de ustedes tomara el micrófono, si nos auxilian con el micrófono por ahí. Ahí está el micrófono, y quien guste leer, hágalo con voz fuerte, con voz clara, con la ayuda del Señor. Vamos a escuchar a nuestro hermano en el punto número 1 que dice: todos deben someterse. Escuchamos y leemos con él. Toda alma se someta a las potestades superiores. El concepto someter indica que todo ciudadano debe respetar y aceptar sin oponerse a las autoridades, es decir, debe obedecerlas. Las autoridades puestas por Dios existen para guardar el orden debido, y es elemental distinguirse como un genuino cristiano, donde Dios lo colocó en su entorno social. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. Los magistrados civiles que refiere el apóstol incluyen, comenzando con el emperador hasta los gobernantes de menor rango. Todos ellos, desde aquel tiempo hasta ahora,
fueron y son sustituidos en el poder por la voluntad divina. De modo que cualquiera que toma en poco o se revela a las potestades superiores, trastorna el orden de Dios. El propósito por el cual han sido nombradas es para ejercer el orden social entre los individuos y castigar los delitos que cometen. Amén, gracias hermanos. Bueno, ahí estamos viendo como punto número 1, dice, todos deben someterse, porque la Biblia dice, toda alma se someta a las potestades superiores. Y nos enseña que el concepto someter indica que todo ciudadano debe respetar y aceptar sin oponerse a las autoridades, es decir, debe obedecerlas. Ahí está, hermanos, está muy claro. Primeramente dice respetar. Pues creo yo que el respeto, hermanos, es un valor importantísimo, que desde muy pequeñito se nos enseñó, ¿verdad? Se nos hicieron ver esos valores, tanto en el hogar como también en nuestra escuela. Desde que iniciamos nuestros estudios, desde ahí ya se nos empezó a hablar acerca del respeto. Respeta a tus mayores. Y hablando de esto, hermanos, las autoridades son nuestros mayores, porque tienen un rango en la sociedad importante, un rango elevado. Entonces ellos son nuestros mayores. Y así como se nos enseñó, respeta a tus mayores, por ejemplo, al de mayor edad, ahora también respeta a tus mayores, que son nuestras autoridades. Aunque en muchas ocasiones nuestras autoridades, hay quienes han llegado a decir o a pensar de las autoridades, es que este presidente, este gobernador no sabe nada, este gobernador creo que de veras no sé por qué llegó ahí, si realmente no tiene conocimientos, no tiene, en fin, tantas cosas se pueden decir y se pueden pensar. Pero hermanos, nosotros solamente sabemos que tenemos que respetar a nuestras autoridades, sea una persona elocuente o sea una persona a lo mejor sin conocimientos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es respetarlas únicamente. Así como Dios quiere que nos respetemos unos a otros y que respetemos a nuestros padres, porque también la Biblia nos habla de respetar a nuestros padres. Así ahora nos enseña, hermanos, también a respetar y obedecer a nuestras autoridades. Porque dice aquí, hermanos, que las autoridades fueron puestas por Dios para guardar el orden debido, para eso. Y dice, y es elemental distinguirse como un genuino cristiano. Hace un momento les decía yo, a nosotros no nos corresponde levantarnos en grupo, levantarnos en marchas para ir a solicitar o ir a estar en contra de alguna ley. No nos corresponde, hermanos, porque nosotros nos debemos de distinguir como cristianos. El cristiano, ¿qué tiene que hacer ante las injusticias de las autoridades? Orar al Señor. Orar al Señor. Como aquella iglesia primitiva, dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando los apóstoles estaban siendo perseguidos y les prohibieron hablar la palabra de Dios, la Biblia dice que los cristianos, la iglesia se reunió, se juntó en un lugar para orar. Y le dijeron al Señor: Señor, mira sus amenazas.
Y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice la Biblia, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y hablaron la palabra de Dios con confianza. Había amenazas por parte de las autoridades. Había amenazas fuertes de muerte, de encarcelamiento. Pero los cristianos no se unieron con el pueblo o no se unió como pueblo cristiano para ir en contra y defender a los siervos de Dios, sino dice que se reunieron y oraron y le expusieron a Dios la petición, le expusieron al Señor la necesidad y le dijeron: da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, aunque se les ha prohibido, aunque les dijeron estrictamente que no debían hacerlo, pero Señor, dales a tus siervos el valor y dales esa palabra, que hablen con toda confianza. Y en ese momento vino la respuesta del Señor, vino la aprobación de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo, como una prueba de que Dios estaba escuchando esa petición. Y de ahí en adelante los siervos del Señor hablaron con toda confianza. Entonces, hermanos, eso es una prueba de que el cristiano debe distinguirse de los inconversos. El inconverso puede hacer lo que sea y no hay ley para él, pero nosotros tenemos las leyes divinas, las leyes de Dios, hermanos, que nos enseñan cómo comportarnos, que nos enseñan cuál debe ser nuestra actitud como iglesia de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, aquí está la enseñanza para todos nosotros. Dice aquí que cualquiera que toma en poco o se revela a las potestades superiores trastorna el orden de Dios, pues el propósito por el cual han sido nombradas es para ejercer el orden social entre los individuos y castigar los delitos que se cometen. Si aún habiendo autoridades, cuántas cosas terribles acontecen, ¿verdad? Sabiendo que hay castigo para el malhechor, sabiendo que hay castigo para el criminal, para el violador, para el secuestrador, aún así, hermanos, escuchamos y sabemos de tantas cosas terribles que suceden. Ahora imagínense ustedes si no hubiera leyes, si no hubiera autoridades, ¿cómo estaría este mundo? Sería algo terrible. Pues de cualquier manera, hermanos, las leyes frenan un poco la maldad, frenan un poco a aquella persona que tiene un corazón lleno de maldad, de iniquidad, de pecado. Entonces, entonces no hay otra cosa más que someternos a las leyes. Aquellas personas que aún habiendo leyes las violan, hermanos, pues están en contra del Señor, están en contra de Dios, porque habiendo leyes, ellos hacen todo lo contrario. Y como dice aquí, hermanos, que, ¿verdad? También las leyes son para castigar los delitos que se cometen. Y vemos cuánta gente hay en los reclusorios, cuánta gente hay ahí por años, porque algunos
¿verdad? El castigo fue de 20, 30 años o más. Muchos ahí mueren. Pues lamentablemente, hermanos, y no nos alegramos porque son almas también. Son almas que necesitan la salvación. Y no nos podemos alegrar de esa gente que está ahí porque violó las leyes. No nos alegramos, sino que tenemos que orar por ellos. Tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos. Que quizá también ahí se encuentra gente que nada debe. Puede ser. Lo hay, hermanos, porque lo sabemos. Hay personas que están ahí pagando lo que no hicieron, pagando lo que no deben. Por confusión o por cualquier otra cosa están ahí. Pero pues de todas maneras, hermanos, pues el único recto es Dios. Quizá las autoridades o en ellas encontremos injusticias, porque sabemos que el único justo es el Señor. Pero nosotros, ahora como cristianos, únicamente nos enseña a someternos a nuestras autoridades. Gloria al Señor. Vamos a leer el comentario que sigue de este punto hasta el final, desde donde dice: conociendo esto. ¿Alguien de ustedes quiere dar lectura? Nuestro hermano David, le hacen llegar el micrófono. Gloria a Dios, escuchamos. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Sabemos que la autoridad más elevada de gobernabilidad sobre toda la humanidad es Dios, y en la dignidad de cristianos a quien obedecemos es a Él. Como reflejo condicionado es la sujeción y respeto a las instituciones que en su soberanía permite, recordando siempre que tenemos el discernimiento para decidir y diferenciar cuando éstas violentan y alteren el orden divino. Cuando esto sucede, se tiene una cláusula que las cancela si ellas se oponen a la ley suprema que es Dios. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, amén, aleluya. Bueno, ahí estamos viendo, hermanos, según lo que dice 1 Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas. Entonces, hermanos, para eso el Señor puso estas leyes, estos gobiernos. Como les decía hace un momento, si aún teniendo un gobierno, teniendo leyes, hermanos, cuántas cosas suceden y cuánto daño a la sociedad por parte de personas desobedientes a las leyes humanas y a las leyes divinas. Porque aquel que hace algo en contra de la sociedad está desobedeciendo tanto a la ley divina como a la ley terrenal, ¿verdad? Y hermanos, dice aquí que dice: recordando siempre que tenemos el discernimiento para decidir y diferenciar cuando éstas violentan y alteran el orden divino. Es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que saber, ver, ¿verdad? Y decidir, porque muchas ocasiones también puede suceder que esas leyes quieran afectar nuestra vida, nuestra fe como cristianos, como hijos de Dios. Entonces aquí dice claramente que hay que saber diferenciar cuando estas leyes o cuando estas autoridades alteran el orden divino. Ha habido lugares, hermanos, que tristemente hemos sabido de cristianos
que han sufrido, que han padecido por el Evangelio. Porque las autoridades quieren que ellos no adoren a Dios, sino que hagan lo mismo que ellos. Ha habido lugares en donde a los cristianos los han corrido del pueblo, de la ranchería, los han sacado de sus casas. Cristianos que han sufrido, que han padecido, hijos de cristianos que los han expulsado de la escuela. Para ellos no hay estudios porque llevan otra creencia, porque creen en Dios. Y a muchos de ellos los han querido obligar a arrodillarse frente a una imagen. Los han querido obligar a postrarse ante un ídolo. Pero aquel verdadero cristiano ha dicho: no, yo solo adoro a Cristo y no puedo. La palabra del Señor me enseña que no debo inclinarme ante una imagen, que no debo arrodillarme ante un ídolo. Y muchos cristianos han muerto por ello. Porque, hermanos, sencillamente en eso sí, no pueden obedecer a sus autoridades. No pueden, porque saben que si obedecen a las autoridades estarán desobedeciendo a Dios. Y como los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. El cristiano debe saber en qué debe obedecer a las autoridades y en qué no. Mientras sea, hermanos, algo que no afecte su vida espiritual, su comunión con Dios, su relación con Dios, pues, hermanos, sométase, sujétase a las autoridades, sujétese. Pero si no, no lo haga. Porque primeramente está Dios, primeramente está el Señor que nos ha salvado, que nos ha libertado de la maldad, del pecado, y que tiene una promesa gloriosa para nosotros. Y después están las autoridades. Hemos escuchado, hermanos, de cuántas cosas, cuántas persecuciones para los cristianos, para los hijos de Dios. Aún en aquel tiempo, en el tiempo pasado, hermanos, la palabra del Señor nos habla de muchos cristianos que sufrieron también por no someterse a las leyes humanas. Que claro, hermanos, nosotros sabemos que pues hay leyes que el hombre pone solamente porque sencillamente no quieren nada con Dios. Pero gracias al Señor, hermanos, que hoy como cristianos tenemos nosotros libertad de adorar a Dios, tenemos libertad de culto, libertad de creer en quien nosotros querramos. Y en este caso, el cristiano tiene libertad de creer en Cristo Jesús. Gracias al Señor, hasta ahorita, pues no hemos pasado por eso. Quizá muchos lo han pasado, pero nosotros hasta ahorita, hermanos, tenemos libertad. Y venimos a la casa de Dios y llegamos y entramos con toda libertad y alabamos a Dios con toda libertad. Y aunque probablemente ante la gente rebelde, ante la gente que se opone al Señor, somos de lo peor y quizá nos juzgan de la manera que ellos quieren. Quizá nuestros vecinos se molestan, se enojan, oírnos cantar, oírnos orar, oírnos alabar a Dios. Pero eso, hermanos, no por eso vamos a decir, pues hermanos, no canten fuerte.
Hermanos, no oren fuerte. Hermanos, calladitos, no alaben a Dios, no. Porque tenemos libertad, gracias al Señor, de alabar al Señor, aleluya. Claro, como dice la palabra del Señor, que hay que hacerlo todo con entendimiento. Hay que tener entendimiento, hay que hacerlo en el espíritu, pero también en el entendimiento. No vamos a estar a medianoche cantando a gritos y con todo el volumen de los aparatos a manera de que molestar a los vecinos. No, hay que tener entendimiento. Cuando nos ha tocado, ¿verdad?, en las noches estar en el templo, quizá por estar velando un cuerpo o quizá por una velada de oración, siempre procuramos, ¿verdad?, bajar volumen, hacer todo de manera que no provoquemos a la gente, porque ¿para qué provocarlos? Si sabemos que ellos van a venir y van a querer hacer pleito y hacer escándalo, que nosotros no vamos a poder responderles de la misma manera, entonces mejor actuar con entendimiento, con prudencia, con sabiduría y con el temor del Señor, aleluya. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos dirige, el que nos guía. Entonces no podemos nosotros también decir, pues aunque el diablo se enoje a medianoche vamos a ponernos a cantar y a gritar y a hacer escándalo. No, hay que siempre actuar con entendimiento. Y de esta manera, hermanos, estaremos también obedeciendo a las autoridades. Vamos a ir al punto número 2, que nos habla sobre que Dios da que haya autoridades. ¿Alguien desea leer parte del punto número 2? Únicamente lo vamos a hacer con la ayuda del Señor, quien guste hacerlo, hasta Eclesiastés. Únicamente voy a pedir que quien guste leer lo haga hasta Miqueas 7:18. Aleluya. Quien guste hacerlo, dice: porque no hay potestad sino de Dios. La máxima autoridad de gobierno es Dios. Él actúa soberanamente sobre sus criaturas, ejerciendo un gobierno en justicia sin arbitrariedades, porque Él se conduce dentro del marco de sus atributos divinos. Por lo tanto, la forma como procede siempre será para el bien del ser humano. Dios nunca causa mal, mucho menos daña a las personas, porque es amador de misericordia y quiere lo mejor para su creación, principalmente en lo espiritual, para que el hombre disfrute salvación y vida eterna con Él. Miqueas 7:18. Gloria al Señor. Ahí estamos viendo, hermanos, la máxima autoridad, dice aquí, de gobierno es Dios. Él es el gobierno de todo el mundo. ¿Por qué Él gobierna, hermanos? Porque Él, dice la palabra del Señor, que quita reyes y pone reyes. Aleluya. Él tiene toda la autoridad. Dice aquí, hermanos, también que Él actúa soberanamente sobre sus criaturas. O sea que a Él nadie le dice cómo va a hacer las cosas, cómo va a gobernar. A Él nadie le da órdenes, a Él nadie lo manda. Él tiene autoridad y Él sabe que lo que hace, y nosotros también sabemos que lo que Dios hace es para bien. El Señor nunca se equivocará, el Señor nunca hará algo injustamente para dañarnos, para entristecernos, sino que sencillamente, hermanos, las cosas que suceden en muchas ocasiones, pues quizá nos causen tristeza, hay cosas que nos causen dolor, pero así como dice la Biblia, Él hiere, pero sus manos curan. Bendito sea el Señor. Muchas ocasiones tenemos que ser también atribulados.
Y algunos dicen, pues, ¿dónde está Dios en esta tribulación? ¿Dónde está Dios en esta angustia, en esta tristeza? Pues aún ahí en la tristeza, ahí está el Señor con nosotros para consolarnos. Ahí en la angustia, ahí también está el Señor para ayudarnos, para confortarnos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, el Señor nunca hará nada que nos dañe, que nos afecte, porque dice que Él se conduce dentro del marco de sus atributos divinos. Por lo tanto, la forma como procede será siempre, será siempre para hacer el bien del ser humano. Uno de sus atributos del Señor es que Él es misericordioso, que Él es justo. El Señor tiene atributos que nos benefician ampliamente, hermanos. El Señor nos beneficia a través de todo lo que Él es. En su misericordia, hermanos, nos guarda. Dice la Biblia que es por la misericordia del Señor que no somos consumidos. Así es que, hermanos, el Señor así es como se conduce, por medio de sus atributos divinos. Dice que de esta manera es como Él procede. Nunca causa mal, mucho menos daña a las personas, porque Él es amador de misericordia. Gloria al Señor. Y Él quiere lo mejor para su creación, principalmente en lo espiritual. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de la salvación y de la vida eterna. Hermanos, el hecho que nosotros nos hayamos apartado de las cosas del mundo no es solamente porque Dios quiera tenernos sometidos a Él, sino porque Él quiere salvar a la humanidad, quiere darnos vida eterna. Algunos piensan, ¿verdad? Y hasta dicen, pobres cristianos, no pueden ir a los bailes. Pobres cristianos, no pueden ir allá a las parrandas. Pobres cristianos, no se pueden divertir. No pueden estar en una fiesta donde hay vicio. Pobrecitos, ya se amargaron. Ya nada pueden hacer, todo es malo para ellos. Y muchos se compadecen de nosotros, pero no saben, hermanos, que nosotros nos deleitamos en Cristo. No saben que para nosotros ser cristianos es una bendición. Aleluya. Para mí ser cristiano, qué bonito. Dice un canto, pues se siente en el alma una paz. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, para nosotros es una bendición. Dios nada hace para dañarnos, para entristecernos, para someternos únicamente, sino Él todo lo hace porque quiere salvarnos. Él quiere que nosotros disfrutemos de la salvación. El ser cristianos no es vivir amargados, el ser cristianos no es vivir oprimidos, no es vivir esclavizados. No, el ser cristianos es ser libres por Cristo, libres para servirle, libres para disfrutar, para gozar. Bendito sea el Señor. Entonces, así veamos, hermanos, al Señor. Él es nuestra máxima autoridad. Bendito sea Dios. Vamos a continuar, hermanos, lo que dice hasta Eclesiastés 8:9. ¿Quién desea dar lectura? Gloria a Dios, escuchamos a nuestra hermana. ¿Cómo dice? Infortunadamente, los gobernantes no han logrado reproducir esta virtud de Dios para hacer una réplica, una copia humana. Todo lo contrario, en los libros de historia universal vemos cómo abusaban del poder. Eran tiranos, se enriquecían robando al pueblo, dañando a sus súbditos. Nepotismos, sobornos, corrupción, engaños, asesinatos. Y no ejercían la justicia, no eran servidores del pueblo,
Más bien se servían del pueblo, ignorando el propósito de Dios para bien y provecho del género humano. Este comportamiento es una prueba de su humanidad, su imperfección, y aún hoy vemos que el amor al dinero es un cáncer que trae terribles consecuencias. Gracias. Ahí está, hermanos. Ciertamente el gobierno de Dios nadie puede igualarlo. Nadie, absolutamente. Porque nuestro Dios en su gobierno es justo, es leal, es legal. Gloria al Señor. Y dice aquí que nadie puede hacer una copia. ¿Qué quisiera el hombre? ¿Qué quisiera la humanidad, verdad? ¿Qué quisiéramos nosotros tener autoridades justas? ¿Qué quisiéramos nosotros tener autoridades en quienes no haya una tacha? No, pero no, hermanos. Lamentablemente, pues nosotros debemos entender que el ser humano pues se inclina muchas veces a ciertas cosas como son el buscar su propio beneficio. A veces, como dice aquí, ¿verdad? Ciertamente esto es lo que sucede. Cuando, ¿verdad? Se va a postular aquella persona, hace promesas y promete muchos beneficios a la gente, al pueblo, a las ciudades, y promete esto y aquello, pero lamentablemente una vez que llegan al poder, pues ya no se ve el cumplimiento de aquellas promesas, porque son humanos sencillamente, hermanos, humanos y sin Cristo, imagínense ustedes. Si nosotros, cristianos, a veces también por ahí andamos cometiendo injusticias, ¿verdad? Es la verdad. Siendo cristianos, conociendo a Dios, conociendo al justo, al santo de los santos, a veces también por ahí se nos llega a encontrar cierta injusticia. Entonces, ¿qué podríamos decir de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Que se dejan llevar por la avaricia y que entre más tienen, más quieren, y que ven la manera de obtener más y más, porque dicen, si no aprovecho ahora que estoy en el poder, ¿cuándo? El día que me retire, pues tengo que irme con manos llenas. Entonces, pues, son humanos y es el pensamiento humano, es el pensamiento de la gente sin temor de Dios, de la gente sin Cristo. Es algo muy natural. Y nunca vamos a encontrar o a tener un gobierno justo, un gobierno recto, nunca lo vamos a tener. Necesita venir a gobernarnos un ángel del cielo para que entonces digamos, ahora sí, nada de injusticias. Pero hermanos, aún con todo y eso, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a nuestras autoridades. Eso es lo que estamos aprendiendo, hermanos. Dice que algunos no eran servidores, y vamos a decir no son servidores del pueblo, más bien se sirven del pueblo. Algunos no son servidores del pueblo, sino al contrario, se sirven del pueblo. Y así es. Pero aún con todo y eso, hermanos, nosotros vemos que es algo muy natural, porque el único gobierno perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. La imperfección que vemos en ellos muchas veces es por amor al dinero. Dice aquí que el amor al dinero es un cáncer que trae terribles consecuencias. Y esto la palabra del Señor lo dice, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así es que, hermanos, no esperemos y no nos hagamos ilusiones que vamos a votar por porque este sí. Hermanos, ¿y qué pasaría que el pastor se ganara la congregación? Hermanos, nos vamos a unir a votar por aquel candidato.
porque este sí nos garantiza el cambio y la transformación. No, hermanos, no pongamos nuestros ojos en los hombres. No pongamos nuestros ojos, dice la palabra del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Fíjense, hermanos, a veces nosotros pensamos que no estamos ofendiendo a Dios con esperar mucho de una persona terrenal, con confiar en una persona, en un humano. Pero la palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No confiemos en el hombre, hermanos. No esperemos nada bueno del hombre, sino solamente esperemos de Dios. Él es el único que nos garantiza grandes beneficios. Él es el único de quien debemos esperar grandes cosas, grandes ayudas. Pero del hombre no, hermanos, sencillamente. ¿Para qué engañarnos a nosotros mismos? ¿Y para qué decir ahora sí, este presidente que ha de quedar o que quedó, este sí? No, hermanos. Recordemos que va a haber un gobierno, el anticristo, y que muchos se alegrarán y dirán: no, hombre, esto era lo que queríamos, esto era lo que anhelábamos. Este sí que vino a hacer grandes cosas. Este sí que vino a beneficiar al mundo entero. Y mucha gente pondrá sus ojos en él y lo verán como Dios. Pero solamente será engañoso. Dice la palabra del Señor, hermanos, que será un gobierno al parecer perfecto por 3 años y medio, pero después se descubrirá. Es que no hay gobierno perfecto entre los humanos. Solamente Cristo Jesús es el gobierno perfecto. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al punto número 3, hermanos. ¿Alguien de ustedes desea leer hasta San Mateo 23, 2 y 3? Escuchamos. Y las que son de Dios son ordenadas. En muchas ocasiones, cuando leemos en la historia y en la actualidad, aún vemos operar y ganar la injusticia. Esto demuestra que la Biblia tenía razón. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Aún con todo ello, debemos estar plenamente seguros que Dios sigue en control y en ningún momento debemos imitar el mal ejemplo. Solo debemos obedecerlos como enseñó nuestro Señor Jesús. Gracias. San Mateo 23, 2. Amén. Ahí en el punto número 3 vemos que Dios las estableció, porque esto es lo que dice la palabra: y las que son de Dios son ordenadas. Y aunque muchas ocasiones, como dice aquí, vemos que gana la injusticia, tal parece que decimos: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no la justicia? ¿Por qué gana y se ve más injusticia que justicia? Pero, hermanos, dice aquí: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Aún con todo ello debemos estar plenamente seguros que Dios sigue en control. Dios tiene el control y en ningún momento debemos imitar su mal ejemplo, ¿verdad? Nosotros solamente ni siquiera tomar venganzas, porque imagínense qué sería de nosotros que quisiéramos vengarnos de las injusticias de nuestras autoridades. Pobrecitos de nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? No, pues no. ¿Por qué no mejor dejarle al Señor todo, verdad? Porque aquellos que se levantan y dicen: muera fulano y viva sutano, ¿qué ganan? Nada. Tal parece que
Ya por eso, y algunos hasta llegan a hacer ayunos. Se la pasan sin comer un tiempo pidiendo justicia y exigiendo justicia. ¿Y acaso la obtienen? No, aquí no hay más que dejarle a Dios, más que ponerle al Señor en sus manos. Si usted ve que hay injusticias en las autoridades, déjelo en las manos del Señor. De todas maneras, nuestro gobierno espiritual es justo, hermanos, y Él estará con nosotros y peleará por nosotros. Dice la palabra del Señor: estáos quedos, que Jehová peleará por vosotros. Nosotros no tenemos por qué tomar venganza, no tenemos por qué vengarnos, mucho menos orar en contra de aquellas autoridades en quienes vemos injusticia, y pedirle a Dios que los reprenda, que los destruya, que acabe con ellos. No, no debemos hacer eso, sino al contrario: Señor, ayuda a nuestras autoridades. Señor, tú puedes hacerlos justos. Dales un corazón, dales una mente diferente. Eso hagamos, hermanos, mejor, en lugar de, si es posible, reprocharle al Señor, porque algunos hasta le reprochan a Dios: Señor, ¿por qué permitiste que este gobernara? Pues no que tú eres justo, pues no que tú te preocupas por nosotros. ¿Por qué permitiste que este gobernara? No, hermanos, el Señor todo lo hace a la perfección, como lo estamos viendo. Bendito sea el Señor. Nosotros, dice aquí, solo debemos obedecerlos, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere leer lo que continúa? ¿Escuchamos? Quien guste hacerlo, ¿le escuchamos? ¿Nadie? ¿Ya nadie quiere participar? Gloria al Señor. Escuchamos a nuestro hermano, por último, este comentario. Esto es porque, como ya se mencionó, toda autoridad de gobierno que se ejerce en la tierra proviene de Dios, porque Él permite su conformación, independientemente de los distintos órdenes, tanto civiles, judiciales, militares, desde el grado más elevado, llámese presidente, jefe de Estado, primer ministro, hasta el alcalde del municipio más pequeño o junta auxiliar. Por lo tanto, Dios quiere que cada uno manifieste una buena conducta. ¿Y cómo se demostrará? Por los frutos de arrepentimiento, teniendo un comportamiento intachable, mostrando a la sociedad su respeto por los gobiernos que el Omnipotente estableció. Este principio de orden brinda una bendición especial al cristiano, sirviendo de buen testimonio al entorno social. Amén, gracias, hermano. Ahí está, hermanos. Entonces, si ya nos hemos dado cuenta que, como dice aquí, que Él es el que establece, Dios es el que pone y quita, ¿verdad? Y que dice aquí: toda autoridad de gobierno que se ejerce en la tierra proviene de Dios, porque Él es el que permite su conformación. Entonces, hermanos, desde la autoridad que está más arriba hasta la de menos rango, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer y respetar. Respetar así, aunque veamos que a lo mejor el gobernador sea un hombre de guaraches, un hombre, no sé, con un aspecto que digamos: ay, ¿cómo es que por qué que no había otro? No, hermanos, nosotros hay que respetarlo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña como cristianos, como hijos de Dios. Mostrar, dice, y manifestar una buena conducta. Pero ¿cómo podremos nosotros hacer lo que la palabra del Señor nos dice? ¿Cómo podremos estar sujetos y obedecer?
Pues claramente lo dice aquí, hermanos, tendríamos nosotros de veras que estar en Cristo como debe ser, para entonces poder someternos a las autoridades. Porque imagínense ustedes, si no nos sometemos a Dios, ¿cómo nos vamos a someter a las autoridades? O si no nos sometemos a las autoridades a quienes vemos, pues menos a Dios a quien no vemos. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta que estas autoridades han sido establecidas y puestas por Dios. Ahora solamente nosotros hay que mostrar respeto por los gobiernos. Dice, este principio de orden brinda una bendición especial al cristiano, sirviendo de buen testimonio. El respeto, la obediencia, la sujeción es un buen testimonio de los hijos de Dios. No podemos unirnos a aquellos que son rebeldes a las autoridades terrenales. Nosotros solamente obedecer a la palabra del Señor. Pues que Dios nos ayude, hermanos. La conclusión dice, mostremos respeto a la autoridad humana dentro del parámetro de la voluntad de Dios, porque nadie debe estar sin ley o por encima de esta, mucho menos de la ley divina. Por tanto, cada uno en el lugar donde le corresponde vivir, obedezca a las autoridades en todos sus niveles instituidos, mostrando con ello respeto a Dios mismo, porque Él es quien autoriza que impartan justicia entre los individuos. Pero tómese en cuenta que su tiranía o atropellos son resultado de su naturaleza humana o imperfecta. Oremos por ellos, hermanos, con sabiduría, porque solo Dios es perfecto, justo y santo. Así es que, hermanos, si no habíamos orado por nuestras autoridades, desde hoy hay que hacerlo. Vamos a hacerlo, hermanos. Oremos por nuestro presidente, oremos por nuestro gobernador, oremos por todos los que rigen nuestro país, y que el Señor se encargue. Si hay tiranía, si hay injusticias, si no son legales, ya no nos toca a nosotros, sino le toca al Señor. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos permita cumplir con esta enseñanza y ponerla por obra. Pónganse de pie y elevamos una oración. Bendito Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, aquí estamos en esta hora, dándote gracias porque nos has permitido una enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres justo, eres verdadero. Tú no estás en contra de las autoridades terrenales. Quizá estás en contra de sus actos, pero no de ellos, porque, Señor, tu palabra dice que ellos fueron establecidos por ti. Entonces te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner por obra tu palabra. Estamos aprendiendo y estaremos aprendiendo en este mes acerca de que debemos obedecer a nuestras autoridades. Solo ayúdanos, Señor, ayúdanos para que podamos hacerlo. Ayúdanos para que podamos ser cristianos verdaderos, respetuosos, Señor, obedientes, sujetos a las autoridades que fueron puestas por ti. Toma la vida de tu pueblo, la vida de tu iglesia, que tu iglesia se distinga entre aquella gente que no tiene temor tuyo, que los cristianos podamos distinguirnos de aquellos que no te conocen y que podamos dar ejemplo de sujeción, de obediencia y de respeto. Creyendo que lo harás, te doy gracias. Pero ahora también bendice una ofrenda que se va a depositar. Bendícela en grande manera, Señor, y que cada uno siga colaborando en tu obra con alegría, con gozo, sabiendo que tú, Señor, tomas en cuenta todo aquello que hacemos con esfuerzo,
tú lo ves y tú has de recompensar a cada uno. Creyendo que lo harás, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, y vamos a cantar un coro, y así de esta manera se depositará la ofrenda. Gloria al Señor. Vamos a cantar con la ayuda del Señor este coro que dice: solamente en Cristo, solamente en Él. Aleluya. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has amado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has amado. Jesús, yo te amo a ti. Amén, gloria al Señor. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, puestos en pie. Si alguien desea pasar a entregar su ayuno aquí adelante, pase, venga aquí al frente, vamos a orar por usted. Si alguien tiene necesidad de que se ore por usted, venga también a postrarse ante la presencia del Señor. Y así, hermanos, seremos despedidos para que por la tarde a las 4:30 estemos en este lugar, ya que se va a llevar a cabo el culto del Día del Niño. Se les ha dicho que habrá premio para los niños que traigan más invitados. Así es que, niños, no están los niños, ¿verdad? Pero por ahí los padres impulsen a sus niños a traer invitados, vayan a invitar niños y pues que este culto sea una grande bendición. Oremos. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia tan grande, por ese amor que tú tienes para con nosotros, Dios mío. En este momento, Señor, te pedimos que la bendición tuya sea derramada abundantemente en tu pueblo, en tu iglesia. Bendice, bendice, Señor, bendice en grande manera. Y que tu iglesia, Señor, se vaya de este lugar, Dios, con la fortaleza, con la bendición. Que tu iglesia se vaya de este lugar gozosa, porque en este lugar estás tú, y tú, Señor, al estar aquí nos llenas, nos satisfaces, nos consuelas, nos bendices, Señor. Que todos salgamos gozosos de tu casa. Sigue ayudando a esta iglesia, sigue obrando. Mira que algunos están enfermos, visita a los enfermos, aquellos que por enfermedad no vinieron, visítalos, ayúdalos, Señor, sé con ellos. Aquellos que aún con su enfermedad aquí están, dales fortaleza, dales sanidad. Está mi hermana Quintila, mira cómo ha estado padeciendo. Fortalece su cuerpo, ayúdala. Sé con ella, Padre Santo, y con cada uno de los que están, Señor, con algún problema físico. Sé con ellos, Padre mío. Ahora también recibe el ayuno, esta ofrenda que se ha hecho, Señor, espiritualmente. Bendícela, bendito Dios. Bendice abundantemente a tus hijos que se han esforzado
en ayuno en esta mañana, en este día. Sígueles ayudando, Señor. Sigue también ayudando a nuestras hermanas, hermanos que hoy les tocó la venta y que han estado trabajando en esta mañana, Señor, para preparar estos alimentos. Bendice y fortalece, y que este trabajo que hacen, tú se los recompenses en grande manera. Bendice a los niños que están también aprendiendo en la parte de arriba, al grupo de hermanos que están recibiendo la doctrina preliminar. Bendícelos, ayuda a tu siervo y fortalécelo. Ahora también prepáranos para que por la tarde podamos estar en este lugar. Mientras tanto, al estar ausentes unos de otros, la gracia de Cristo Jesús, el amor tuyo y la comunión con tu Espíritu Santo sea con todos, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Dios les guarde. Nos vemos por la tarde en este lugar. Gracias al Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestra torre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá